¿Cómo respira una ballena? ¿Por qué existe el día y la noche? ¿Hay bacterias buenas y malas? ¿La luz a qué velocidad viaja? Aquí comienza. Preguntamos porque somos niños. ¿Qué creen, preguntones? Hoy es domingo 9 de noviembre, y a todos los que estén cumpliendo años les mandamos un abrazo y un beso gigantísimo, como a Pepe Moyau, que le mando un beso gigante, y a toda mi familia que celebra años el 4, el 5 y el 8, y a todos los que estén festejando. ¡Felicidades! Ustedes recuerdan que hace una semana nos fuimos 207 años atrás, para conocer más de toda la ciencia, de toda la época en la que Mary Shelley escribió Frankenstein. Es que ustedes deben de saber que Martín me puso a escribir 100 veces en un cuaderno Frankenstein. No es cierto. Frankenstein o el moderno Prometeo. Y ahora sabemos por qué se llama el moderno Prometeo. ¿Se acuerdan? Seguimos aquí con Tona, con Leo, con Mayra. ¿Se acuerdan por qué era el moderno Prometeo o que nos lo recuerde Martín? Estamos con el sensacional químico y divulgador de la ciencia, Martín Bonfil. ¿Por qué la novela se llama El moderno Prometeo? Recuérdanos. ¿Ustedes todavía se acuerdan? Yo un poco. Alguien que se robó algo de los dioses. Era un dios que creó a los humanos y pues para ayudarlos robó el fuego. Y pues lo castigaron por eso y lo amarraron a una montaña y una águila le comía las entrañas. Así es. Exactamente, querida Mayra Morales, exactamente. ¿Y eso qué tendrá que ver con el doctor Víctor Frankenstein? ¿Te acuerdas, Tona? Por la electricidad. ¿Por la electricidad? Pues sí podría ser. Un poco, pero sí. más que nada por la ambición de conocimiento, porque el fuego de Prometeo representa el conocimiento. Por cierto, en la Facultad de Ciencias de la UNAM hay una escultura que está en una fuente muy bonita de Prometeo, sí. llevando la chispa del fuego para dársela al ser humano, porque representa el conocimiento. Por eso el Prometeo de la Facultad de Ciencias es el símbolo de las ciencias, ¿no? Oye, y hablando de chispas, decíamos que en la novela, bueno, la electricidad era la que le daba la vida a esta criatura, a este ser, pero ya vimos y aprendimos la semana pasada que nosotros tenemos bioelectricidad. Obviamente no es que nos den toques eléctricos dentro de nuestro cuerpo, pero sí tenemos bioelectricidad que se conecta nuestro cuerpo. Hay electricidad en todo. Sistema nervioso. Todo nuestro sistema nervioso, ahí está. Y hasta hablábamos de las personas que pueden padecer epilepsia, que no es como decía, no me acuerdo si Leo o Tona, creo que fue Leo, hace una semana, que decía, ¿qué pasa si es que tenemos electricidad? Que nos diera un apagón. No queremos que nos den apagones. Al contrario, puede ser como un exceso o que esta electricidad en el cerebro pues sufre algunas alteraciones y entonces vienen esas convulsiones para todas esas personas a las cuales les mandamos un abrazo muy muy fuerte. Y decíamos que en la época los románticos, el sentimiento a la flor de piel, pero también existían ya estudios adelantados sobre anatomía, sobre química, por supuesto, tu materia. Así es. Bueno, los románticos, una de las cosas que tenían era que no les gustaba la ciencia porque decían que la ciencia le quitaba el misterio al mundo. Y estos avances científicos que estaba viendo en esa época, en el siglo XIX, estaban explicando muchas cosas que antes eran misteriosas y que eran como muy románticas, ¿no? ¿Por qué hay arcoíris? ¿Por qué la luna brilla? ¿Por qué el cielo es azul? Porque hay día y noche. Porque hay día y noche, en fin. Y los románticos no les gustaba tanto este afán de explicarlo todo que tiene la ciencia, porque decían, le quita el encanto, le quita la poesía al mundo. Entonces un poquito también por eso Mary Shelley escribe esta novela Frankenstein, en que la ciencia es como algo malo, ¿no? La ansia de conocimiento excesiva
desata un monstruo que causa mucha destrucción. Y ojalá también podamos hablar de esta figura que nos sigue acompañando 200 años después y algunos estereotipos que hay contra los hombres, sobre todo hombres, no a las mujeres, de la ciencia. Y creo que la semana pasada no hablamos, pero nos llegaron varios comentarios que agradecemos muchísimo, que también la autora Mary Shelley tenía como una obsesión porque ella había perdido a su madre y ella había perdido a su hija. Entonces tenía ahí una obsesión de cómo devolver la vida a las personas. Obviamente ella tenía esa pena. Y entonces yo creo que cuando se reunió con todos sus amigos, con Lord Byron, con su prometido, con su pareja en ese momento, de ahí el apellido de ella, yo creo que dijo, de aquí voy a sacar todo lo que traigo, todo este romanticismo, todo este sentimiento, sin explicación. Y en una de esas, claro, nos dio una de las novelas de ciencia ficción más extraordinarias, pero que ahorita en estos 2 programas le hemos estado desmenuzando. Y si ustedes recuerdan, nos quedamos hablando pues de toda la electricidad que hay en nosotros, de todos estos pensamientos de ese momento donde decían que la diferencia entre un ser vivo y un ser fallecido, un ser muerto, era la chispa de la vida. Pero bueno, ya nos dimos cuenta que no. Los experimentos que hacían con las ranas, que les ponían electricidad a las ranitas, y dijeron, de ahí somos, de ahí va a haber vida. Y nos quedamos pensando en algo importante, en las partes de nuestro cuerpo que sí pueden dar vida, obviamente quitando la maternidad, que las madres tenemos esa fortuna maravillosa de dar vida. Yo diría que las madres y los padres, porque en verdad que no solo somos las mamás, por supuesto están ahí los papis, pero estos órganos que nos decías la semana pasada, como las córneas, lo del hígado que nos dijiste, el hígado se puede regenerar, nosotros seguir con nuestro hígado, pero partecita de nuestro hígado se la pueden pasar a otra persona y ¡voilá! Es de los poquitos órganos de nuestro cuerpo que se pueden regenerar, igual que la piel. Pero eso es fantástico. Eso es fantástico, el poder donar nuestros órganos. Y estábamos hablando de todo eso, porque la novela lo trata obviamente como ficción, pero en la realidad, en la ciencia y en la tecnología, por supuesto, es una realidad que salva vidas. Sí, la ciencia de los trasplantes es uno de los avances que yo creo que ha salvado más vidas en la medicina. Y ahora hay muchas campañas para que uno se vuelva donador de órganos. Uno lo puede hacer, bueno, obviamente cuando eres adulto, ¿verdad? Claro. Vas averiguas en qué oficina se hace, haces un trámite y te dan una tarjeta que tú vas a traer en tu cartera para que si llegas a fallecer, sepan que eres donador de órganos. Te pueden mantener, aunque hayas fallecido, te pueden mantener que tu cuerpo siga respirando y siga circulando la sangre para que puedas llegar al hospital y donar esos órganos a otra persona que los necesite. Y ha habido muchos casos de personas que fallecen en accidentes, desafortunadamente, y donan su corazón, sus pulmones, su hígado, sus riñones, sus córneas, y salvan muchas vidas al mismo tiempo. Eso es fantástico. Y también hacemos un llamado, pues la sangre tendría que ser lo mismo. O sea, afortunadamente sí hay bancos de sangre. La sangre también se regenera, es un tejido, aunque parezca nada más un líquido, es un tejido vivo de nuestro cuerpo y podemos donar sangre. Y ahí sí eso es muy fácil, no necesitas estar muerto ni nada, no necesitas sacar una licencia. Simplemente que aunque seas una persona sana, que tengas un buen peso corporal, porque si estás desnutrido no puedes donar sangre. Hay ciertos requerimientos que y bueno, hay que cumplir. puedes donar cierta cantidad de sangre, y ayudar a una persona que haya perdido sangre y que necesite sangre para recuperarse. Muy bien. Mayra, ¿tienes pregunta? Sí. En la novela, el doctor Víctor Frankenstein tenía que ir pues en la noche al cementerio, pero pues para rescatar los órganos, pero ahora se pueden conseguir igual en bancos como la sangre, ¿o es diferente? Bueno, definitivamente para trasplantes ya no, nunca se usaron partes de cadáveres. Se intentó alguna vez a ver si funcionaba, pero no. Y como tú dices, existen bancos de órganos, pero solo para ciertos órganos muy particulares. La sangre, por supuesto que no es un órgano, es un tejido, pero hay bancos de sangre. La sangre se puede conservar perfectamente durante bastante tiempo. Digo, no demasiado, pero sí semanas o meses.
También hay bancos de córneas, por ejemplo, pero de muy pocos otros órganos, porque casi todos los órganos de nuestro cuerpo no pueden conservarse fuera de un cuerpo vivo, ¿no? Lo que se hace, como comentaba yo hace rato, a veces es mantener el cadáver con máquinas que hacen que lata el corazón y que esté respirando, bueno, que le están inyectando aire a los pulmones para que se mantengan oxigenados los órganos antes de donarlos, pero no se pueden hacer bancos porque no dura mucho un corazón, un hígado, un riñón, un intestino, lo que sea. No los puedes conservar por mucho más de unas cuantas horas, y son poquitas horas. Por eso cuando hay un donador disponible, hay que inmediatamente extraer el órgano y llevarlo a donde esté el receptor para ponérselo, ¿no? No puede pasar mucho tiempo, y por eso vemos estas escenas a veces en programas de televisión, en películas, en que toman un helicóptero así para llevar el corazón y dárselo al paciente que lo va a recibir, ¿no? Porque no se puede, si no se echa a perder, ¿no? Sí, claro, no me lo puedo llevar en la bolsa del súper, no, tiene que ir en condiciones. Nosotros vamos a hacer un corte comercial y vamos a seguir hablando qué tanto de ciencia hay en esta novela, ya lo sabemos, por supuesto, pero sí creemos que la autora Mary Shelley sí tenía ahí sus conocimientos, como ya nos platicó Martín, era una persona culta que tenía una posición que le daba permiso, le dio oportunidades para ver algunos experimentos que quizá le impactaron, su vida propia, que ya decíamos que ella perdió a su madre, perdió a una hija. Nosotros vamos a seguir hablando de donación de órganos, y a mí me gustaría, Martín, que habláramos también de esta imagen que tenemos de los científicos a partir de la novela de Frankenstein o El moderno Prometeo. Algunos libros describen que Mary Shelley estaba un tanto obsesionada con la vida y la muerte, ya que su madre falleció poco después de que la famosa autora naciera, y en 1815 Mary Shelley perdería a Clara, su primera hija. Esto sin duda la marcó, pero también la influyó el contexto social y cultural donde se desenvolvió. En pleno movimiento del romanticismo, donde se exaltaban la emoción, la imaginación y la exploración de la condición humana. Continuamos en Preguntamos por qué somos niños, y realmente decidimos hacer un segundo programa porque todavía las fechas se prestan, porque estamos hablando de toda la ciencia que hubo en el siglo XIX, en 1800, los primeros años de 1800, y después vinieron todos estos movimientos donde Martín ya nos explicabas, pues que a los románticos les gustaba creer más como en esta magia, como en el romanticismo de qué bonita la luna, qué bonito que sea de noche, y por qué saldrá el día, ay, qué bonito. Pero no se lo cuestionaban mucho científicamente, y entonces yo a veces he pensado que a Mary Shelley no le caían muy bien los científicos, porque realmente no les hizo ningún favor, pero de eso vamos a hablar a lo largo de este programa. Ahorita estábamos hablando de la donación de órganos. Ningún doctor Víctor se iba, con todo lo que nos has explicado, me parece realmente de ciencia ficción, que compartes de cuerpos fallecidos, de cadáveres, yo pudiera tener una creación. Eso ya nos dijiste, eso es imposible. Si para la donación es importante los minutos, las horas, para poder llevar el órgano, que pueda tener las condiciones necesarias para ponerse en otro cuerpo de un ser que lo esté esperando para poder seguir viviendo, pues realmente es imposible lo que escribió Mary Shelley. Claro, hoy sabemos que es imposible armar un ser vivo con partes de cadáveres, ¿no? Pero yo creo que la idea de trasplantar órganos de una persona a otra sí es algo que tiene algo que ver con esta idea de Frankenstein. No me digas que ahora se basaron en ella. Pero por el lado positivo, no, por supuesto que claro. No, pero es un poquito la misma idea de algún modo, ¿no? Muy bien. Leo, ¿tienes pregunta para Martín?
Y Martín, ¿tú te animarías o nos animarías para ser donantes? Por supuesto que sí. Digo, yo ya tengo una edad que ya no puedo ser donante, ya no, ni siquiera de sangre. Pero cuando ustedes sean adultos, cuando cumplan 18 años, van a poder ser donadores y si les interesa pueden buscar cuál es el procedimiento que en muchas asociaciones en México hay que están promoviendo que haya más donadores de órganos, porque no hay suficientes órganos para la gente que lo necesita, porque no tenemos esa cultura de la donación de órganos. Entonces, si ustedes que nos están escuchando, cuando sean adultos, quieren hacerlo, pueden buscar cómo se hace el procedimiento para tener los papeles y poder convertirse en donadores de órganos. Eso me encanta a todos los que tengamos la posibilidad. Realmente dejarlo por escrito voluntariamente. Si nosotros nos tenemos que ir, pues que queden nuestros órganos que sirvan, pues para seguir dando vida. A mí me parece que es un acto de amor maravilloso. El simple hecho de donar sangre para otra persona por me supuesto, parece increíble. Donar sangre, eso sí se puede hacer. De hecho, hay campañas de donación de sangre cada año. Y en cuanto uno es adulto y está sano, puede donar perfectamente una vez al año y no pasa nada absolutamente. Y además le regalan a uno siempre alguna cosa, algún bocadito después. Un jugo. Es cierto, pero yo creo que es un gran acto de amor, un total acto de amor. Mayra. Sí, ¿tú sabes si a la gente que pues se le dona un órgano se le sigue haciendo un seguimiento después de pues si su cuerpo lo rechaza o algo así? Sí, por supuesto, es un procedimiento delicadísimo, ¿no? No crean que es hacer enchiladas. No. Entonces la persona primero tienes que buscar el órgano que sea compatible, porque a nivel de nuestro sistema inmunitario puede haber rechazo precisamente. Luego se hace la operación, se tiene que suprimir el sistema inmunitario de la persona que recibe el órgano para que no lo vaya a rechazar, y se le tiene que dar seguimiento porque puede haber un rechazo que surja no inmediatamente sino después, y también la persona tiene que ser muy responsable y cuidar mucho ese órgano que se le donó, porque vale más que el oro, ¿no? Ese órgano. Y la persona Totalmente. tiene, por ejemplo, si es una persona que tenía cirrosis hepática porque bebía demasiado, pues obviamente no puede volver a beber, ¿verdad? Si recibe un hígado nuevo, no puede volver a beber. Literal es una segunda oportunidad de vida. Así es. De vida, absolutamente. ¿Tienes pregunta, Tona? Tengo otra. ¿Qué beneficios trae donar órganos? Pues mira, a la persona que lo recibe, todos los beneficios del mundo. Es, como acaba de decir Claudia, que te hagan un regalo de vida, ¿no? A la persona que dona, bueno, si desgraciadamente falleció, pues ya no le trae ningún beneficio. Si está viva, le va a traer el beneficio de saber que ayudó a dar ese regalo de vida a otra persona, y yo creo que eso es una satisfacción enorme, ¿no? Y socialmente, pues una sociedad donde hay una cultura de la donación es una sociedad que va a tener más ciudadanos sanos, ¿no? Que puedan superar enfermedades graves, y en ese sentido va a ser una sociedad más sana. Sin duda, y además, digo, si la persona falleció, creo que para la familia es un consuelo de decir, tal parte de nuestro familiar está dando vida. También creo que puede ser un consuelo y una satisfacción. Fíjate que hay que acostumbrarse a la idea, porque de primera suena feo, ¿no? Que a tu muertito lo vayan a abrir y le vayan a sacar un pulmón o un corazón. Suena feo. Entonces hay que pensar qué significa eso, que es dar ese regalo de vida, y aprender a verlo de esa manera, ¿no? Así lo veo. Oye, nos llega una pregunta de Alberto Hernández de Metepec, al cual le mandamos todo nuestro amor, Alberto. Siempre está pendiente de los preguntones y dice que yo los estoy escuchando con muchísima atención y mucho susto desde la semana pasada, y nos dice que leyó en el periódico que hay partes del cerdo que se donan a los seres humanos y que se han hecho experimentos. Así es. Bueno, no es así tan sencillo, pero el cerdo como especie inmunológicamente es muy parecido al ser humano. Entonces, si te van a trasplantar un órgano de un animal, el de cerdo es el que menos va a causar rechazo. Pero, por supuesto, no es tan sencillo. O sea, un órgano de cerdo
sí causa rechazo si te lo trasplantan, así no más. Entonces, una estrategia es disminuir las defensas de la persona que lo recibe para que no lo rechace. O también ahora se están haciendo cerdos modificados genéticamente para que tengan las proteínas humanas y entonces no rechacen los humanos ese órgano de cerdo cuando lo reciben. Pero todo esto es experimental, o sea, realmente no se hacen trasplantes de órgano de cerdo como cosa común. Ha habido casos experimentales y bueno, ha habido personas que han sobrevivido unos cuantos días con un corazón de cerdo y no empiezan a hacer oink oink. No. No. Oye, pero qué interesante, así es que el cerdo sería lo más parecido a nosotros. Inmunológicamente. ¿Y la mosca? No, la mosca. Nada. No, nada. Ay, qué bueno. Somos muy distintos de una mosca. Ya, me había asustado. Leo, ¿más preguntas? Y también, ¿cómo ayuda la ciencia a que cada vez más trasplantes sean exitosos y seguros? Bueno, básicamente de dos maneras, bueno, de tres maneras. Uno es perfeccionando las técnicas quirúrgicas, porque el trasplante muchas veces implica volver a coser, digamos, los nervios, las venas, no solo los músculos y la piel, y eso es un trabajo muy delicado. Por otro lado, con fármacos que disminuyen la inmunidad y disminuyen el rechazo, aunque eso hace que la persona también pueda sufrir enfermedades infecciosas más fácilmente, entonces hay que tenerlos muy, muy cuidaditos. Y en tercer lugar, entendiendo qué es lo que causa esos rechazos, y son las moléculas que están en las superficies de nuestras células las que causan el rechazo, porque son diferentes entre una persona y otra. Entonces, entre mejor las entendemos, podemos seleccionar los órganos más compatibles para que una persona los reciba. Sir Humphrey Davy, químico e inventor inglés, usó pilas voltaicas en sus experimentos. En sus conferencias, Davy hablaba de los poderes creativos del científico, que le han permitido modificar y cambiar a los seres que le rodean e interrogar a la naturaleza con poder. Se cree que Mary Shelley usó a Davy como modelo para Víctor Frankenstein, pero con la diferencia que Humphrey Davy experimentaba con la ciencia buscando el bien común. Continuamos en Preguntamos por qué somos niños. Hemos conocido toda la ciencia que existía a finales del siglo XVIII, principios del XIX, todo este movimiento del romanticismo, que ya nos dijo Martín Bonfil, nuestro invitado de hoy, que no estaban tan conformes con los avances de la ciencia y de la tecnología, como que les daba miedo. El querer preguntar, como nosotros aquí en el programa, conocer, indagar, pues era algo visto como malo, peligroso, nocivo, y quizá por eso la autora presentó a este científico, pues que no deja nada bien a la ciencia. Oye, Leo, ¿tienes pregunta? Ya nos hablaste de los electrocardiogramas de la donación de órganos. Cuando nació a mi mamá le hicieron cesárea. ¿Nos puedes dar otros ejemplos donde la ciencia interfiera con la naturaleza? ¿Y eso es bueno o malo? Bueno, cualquier herramienta la puedes usar bien o mal, ¿no? Un cuchillo, unas tijeras, hasta un lápiz, pues lo puedes usar para escribir o para cortar la tela, o para clavárselo a tu hermano en el brazo, y imagínate cómo le va a doler, ¿no? ¿Por qué no usamos mal un cuchillo, unas tijeras o un lápiz? Porque sabemos cómo se usan.
¿no? Aprendimos a usarlos bien y además nos enseñaron. No se corre con unas tijeras en la mano o con un cuchillo en la mano. Si vas a dar un cuchillo, no lo das con la punta para adelante, etcétera. ¿Qué pasa con la ciencia? Que a veces no entendemos la ciencia y no la sabemos usar como personas y como sociedad. Entonces, hay que hacer que la gente entienda la ciencia para que sepa cómo se usa bien y cómo no se debe usar mal. La ciencia ha causado, se ha usado para muchas cosas que causan daño. Por ejemplo, las armas atómicas, las pistolas y los rifles, las armas químicas. También el mal uso de la ciencia, por ejemplo, la contaminación química ha causado extinciones, ha causado daños en ecosistemas. Y hoy estamos viviendo el cambio climático que es causado por los gases de invernadero que sueltan los motores de los coches y las fábricas. Y eso es un mal uso de la ciencia que a lo mejor no sabíamos que iba a pasar, pero ahora que ya sabemos, tenemos que hacer grandes esfuerzos, cueste lo que cueste, para dejar de emitir estos gases de invernadero y hacer que el cambio climático se frene, aunque sea un poquito, que no sea tan grave, porque ya estamos viendo sus efectos. Entonces, un gran ejemplo de cómo, por no entender el daño que puede causar la ciencia, hemos causado este daño y ahora nos está costando mucho trabajo convencer a los países y a las compañías y a las personas que siguen quemando petróleo y carbón, que dejen de hacerlo para no seguir dañando al planeta. Claro. Mayra, ¿tienes pregunta? Sí, ahorita que mencionas esto, pues, ¿crees que pues a partir de la novela de Frankenstein, bueno, después de él se cambió la imagen que se tenía del científico? Sí, definitivamente. Ya había comentado algo, Claudia, que el estereotipo en que se convirtió el doctor Frankenstein, el científico ambicioso, no tanto científico loco, pero un científico ambicioso, al que le importa obtener conocimiento al costo que sea, ¿no? Y es lo que él hace, ¿no? Crear este monstruo, esta criatura que causa mucha destrucción. Se ve como un símbolo del poder que tienen los científicos gracias a su conocimiento para desatar fuerzas desconocidas, ¿no? Que pueden salirse de control. Y bueno, luego han pasado cosas como el invento de la bomba atómica, por decir algo, ¿no? Que es justamente lo mismo, ¿no? Es un ejemplo de algo que hubiera sido mejor que no se inventara la bomba atómica. Entonces se ha reforzado esta imagen del científico. Hubo también muchos otros científicos, por ejemplo, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es otra novela del siglo XIX en que también es un científico que hace una poción que lo transforma como en un animal, así libera sus instintos animales y la fuerza de un animal y se vuelve un asesino y todo, y luego regresa a ser el débil Dr. Jekyll. Entonces nuevamente la misma imagen de un científico que libera fuerzas más allá de su control. Y esa imagen se repite en el cine, en las novelas, en la televisión, hasta llegar a esta imagen del científico loco de las caricaturas, ¿no? Que a veces hay científicos locos malos y a veces hay científicos locos simpáticos como Rick Sánchez, ¿no? El de Rick and Morty. ¡Ay, claro! Pero mucha gente sigue teniendo esa imagen de que los científicos son peligrosos. De hecho, se hacía una encuesta en México en que se le preguntaba a la gente qué opina de los científicos y se les preguntaba si creía que los científicos eran peligrosos, y un alto porcentaje respondía que sí, que los científicos son peligrosos. En realidad, un científico normalmente pues, es una persona que tiene un trabajo, que su trabajo es hacer ciencia, y se van a un laboratorio y hacen investigación y escriben artículos científicos que publican en revistas científicas, y su investigación normalmente son de cosas que a la persona que no es especialista le parecen bastante aburridas. Entonces no es cierto que los científicos tengan ese poder así, salvo en casos muy raros, ¿no? Pero esta imagen negativa hacia la ciencia y a los científicos ha perdurado pues ya por más de 200 años.
De 2 siglos, más de 2 siglos. Y de ahí me parece importantísimo la labor que ustedes hacen, Martín, tú como químico y como divulgador de la ciencia. En la dirección de divulgación. De divulgación de la ciencia de la UNAM. Ahorita mencionabas la bomba atómica y todos recordamos, acabamos de ver hace unos años Oppenheimer, que precisamente el subtítulo de la película era El Prometeo americano, ¿no? Quitando este poder absoluto para crear la bomba atómica, y que bueno, él también en su momento se las vio negras y tuvo que pasar por juicios, y que yo creo que hasta hace muy poquito se le empieza a reconocer, como a muchos y a muchas científicas, muchos científicos y científicas que en su momento fueron muy mal evaluados, valorados, y que hasta años después empezamos a reconocerlos. Y a mí me parece que es importantísimo la divulgación de la ciencia, precisamente para este personaje que acabas de decir, los científicos que van a su laboratorio, hacen experimentos, escriben artículos, los publican en revistas solo para compañeros de ellos que entienden perfectamente, pero que a lo mejor el común de la gente, pues no sabemos, y ustedes, los divulgadores de la ciencia, lo ponen al alcance y en el idioma accesible para todos nosotros. A mí me parece que es una labor extraordinaria. Pues repito, nosotros, porque tú también eres divulgadora de la ciencia a través de estos programas y a través de toda la labor que se hace en radio, en la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Tal cual, maravillosa y encantada de ser compañera de gente como Martín Bonfil. Bueno, y que sigan las preguntas, Tona. Mi última pregunta. Antes de la novela, ¿cómo se miraba a la ciencia y a sus protagonistas? Bueno, mira, antes de la ciencia, antes de la novela, en la Edad Media no existían los científicos como tal, pero existían, por ejemplo, los alquimistas, los protomédicos, y la gente los veía como personas misteriosas, ¿no? Un poquito como no sabían si eran científicos, brujos o qué, eran gente rara, poco común, y no se les tenía mucha confianza. Luego vino el movimiento vino el Renacimiento, que fue el gran amor por el conocimiento y por el progreso. Hubo personajes como Leonardo da Vinci, y artistas, científicos, ingenieros, inventores, y entonces empezó a ser más admirado el científico porque podía producir tecnología que se podía aplicar y que podía beneficiar a la sociedad, ¿no? Tecnología para hacer la guerra y ganar guerras, y también tecnología para otras cosas que eran no relacionadas con la guerra. Luego vino la era de la Ilustración, ¿no? En la época de la Revolución Francesa, que la idea era llevar el conocimiento a todo el pueblo, no solo a las personas ricas, no solo a las personas que sabían leer, sino hacer que todo el mundo supiera leer y todo el mundo conociera la ciencia. Se inventó la primera enciclopedia, ¿no? Que era justamente llevar el conocimiento al pueblo, y a los científicos se les veía como gente muy valiosa. Pero luego vino la Revolución Francesa y a muchos de los grandes científicos franceses los decapitaron, desgraciadamente, porque se les veía como que eran parte del antiguo régimen de privilegios. Entonces ha cambiado la imagen de los científicos a lo largo de los años, antes de la época de Mary Shelley. Como te digo, en la época de Mary Shelley, el romanticismo fue una reacción a la Ilustración, ¿no? La Ilustración era todo lo mejor va a venir del progreso y de las ciencias, y el romanticismo era, oigan, también están las artes y también está el corazón y también están los sentimientos. Bájenle 3 rayitas a su ciencia. A su ciencia. ¿No? Y no todo tiene que ser ciencia y tecnología. Y esas discusiones las seguimos teniendo todavía hoy en día. Sin duda, aunque ahora creo que estamos muchísimo más unidos, tanto la ciencia como las humanidades, los sentimientos. Creo que se ha cambiado un poco. Pues hay gente que sigue viendo como que la ciencia es negativa. Por ejemplo, mucha gente que creen estas tonterías de los antivacunas, dicen que las vacunas son malas porque son artificiales y son producto de la ciencia y la tecnología, y que son mejores las cosas naturales, ¿no? En Estados Unidos hay gente tan loca que prefiere infectar a sus hijos a propósito de sarampión o cosas así, para que de manera natural se vuelvan inmunes en vez de vacunarlos, y no saben que a veces una infección de sarampión
puede llevar a la muerte. No es común, pero puede ocurrir. Entonces, todavía hay gente que tiene estas ideas. Ay, no. ¿Frankenstein o el moderno Prometeo? En la literatura griega, Prometeo robó el fuego para dárselo a la humanidad. Un acto que desafió al dios Zeus. Y esto trajo graves consecuencias. Con la figura del doctor Víctor Frankenstein ocurre lo mismo. El científico irresponsable y loco que juega a ser Dios sin importar las consecuencias. En la cultura popular se recrea constantemente dicho estereotipo. Seguro ya pensaste en alguno. El Duende Verde de Spider-Man, el Dr. Finkelstein, el creador de Sally, la novia del extraño mundo de Jack, o en el científico loco que lucha contra Blue Demon y el Santo, o hasta en Pinky y Cerebro, listos para conquistar el mundo. Continuamos aquí en Preguntamos por qué somos niños y estamos hablando de todas estas ideas que se tenían en el finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y estamos hablando precisamente qué le dio a Mary Shelley para decir voy a hacer una novela extraordinaria. Nunca se imaginó, jamás de los nunca, que 200 años después vamos a seguir hablando de su novela y que pues no le hizo un bonito favor a los científicos y a las científicas. Pero Mayra, tenías pregunta. Sí, escuchándote, a mí me parece que la ciencia sí experimenta con los cuerpos, con la naturaleza, y pues me parece que pues no está mal, porque así es como avanzamos. Y uno de los ejemplos siento que pueden ser, por ejemplo, los marcapasos que nos contabas hace un tiempo, o las vacunas. Me parece que está bien. ¿Tú qué opinas, pues, tal cual de estos usos? Bueno, por supuesto, para que avance la ciencia hay que hacer experimentos, ¿no? No nos gusta hacer experimentos en seres humanos, por supuesto, porque la vida humana lo consideramos lo más valioso. Si no podemos hacer experimentos con seres humanos, ¿con quién los podemos hacer? Pues muchas veces con animales. Se han tratado de disminuir el sufrimiento que puedan tener los animales si los usas para experimentos, por ejemplo. Pero necesitamos hacer experimentos. Por ejemplo, una vacuna, primero la pruebas en animales, que pueden ser ratas, ratones, etcétera. Luego la pruebas en unas cuantas personas voluntarias que las vas a tener en un hospital para probar si la vacuna no les hace daño. Le pones poquita, ves si no les hace daño, y si a nadie le hace daño, entonces ya la puedes probar con un grupo más grande también de voluntarios, para ver ya no si no hace daño, sino si tiene buen efecto, ¿no? Si sirve para algo la vacuna. Y ya que pasa esas dos etapas, que se llama la etapa 1 y la etapa 2 de una prueba clínica, se prueban muchísimas personas para ver qué tan eficaz es la vacuna, y entonces ya se puede dar a todo el mundo, ¿no? Pero se necesitan esos pasos, porque si no, no vas a saber si funciona la vacuna. Y algunas cosas sí se pueden hacer experimentos en seres humanos directamente cuando son cosas que no causan daño, pero tienes que hacer como un balance costo-beneficio, a ver si puede ser que cause yo un poco de daño a algunos animales o incluso a alguna persona, que le puedas poner la vacuna y le cause una reacción, pero la vas a cuidar para que no le pase nada grave. Pero a cambio de eso, ¿qué puedo obtener? Pues una vacuna que salve millones de vidas, ¿no? Entonces hay que hacer un poquito ese balance, porque sí, todo tiene un precio, todo tiene un costo, pero los beneficios que nos ha dado la ciencia son
grandísimos. Antes la gente se moría a los 30 años, a los 50 años. Ahora una persona... Claro, la esperanza de vida ha aumentado muchísimo, por arriba de los 70 años en promedio, ¿no? Y mucha gente vive mucho más. Claro. Y más sana. Ahorita, como lo dijo Mayra, su abuelito que tiene un marcapaso, a él también le mandamos un abrazo enorme, y eso es gracias a la ciencia y a la tecnología. Me encantan todos estos avances. Oye, tienes una pregunta. Dice, Clau dijo que a la autora le daba miedo los avances de la ciencia. ¿Eso es cierto, Martín? ¿Habrá sido así? Yo no lo creo, ¿eh? Yo creo que Mary Shelley no tenía la intención de pintar a los científicos como malos. Ella simplemente hizo la tarea, porque tú sabes que hubo esta reunión en una noche y que todos iban a escribir algo, y la única que hizo su tarea y escribió algo fue Mary Shelley. Y bueno, pues ella escogió un argumento dramático en que hay un personaje oscuro que está con muchos conflictos, que es el Dr. Frankenstein, que se mete en algo dificilísimo, que es crear esta criatura, ¿no? Y todo el drama que viene después. Pero bueno, era una novela, ¿no? No es que ella tuviera una campaña contra los científicos. Probablemente a ella le interesaba mucho la ciencia, como dijimos la semana pasada, porque se ve que estaba muy bien enterada de los avances científicos y médicos de su época. Las demostraciones que había. Que sigan las preguntas, porque nos dicen que estamos casi a 5 o 6 minutos de terminar. Tona. Última pregunta para Martín. Si Mary Shelley viviera hoy, ¿qué tipo de experimentos científicos creen que la inspirarían para escribir una nueva versión de Frankenstein? Muy buena pregunta. Pues mira, ahorita yo creo que hay dos cosas que están muy en boga y que nos tienen a todos muy ocupados. Uno es las tecnologías de manipulación genética, ¿no? Hoy podemos manipular los genes para alterar las características de una especie de manera cada vez más detallada y más precisa. Entonces a lo mejor ella escribiría de un científico que hace un ser humano genéticamente modificado, y ese sería el argumento. Y la otra pues es la inteligencia artificial. A lo mejor escribiría de un científico que crea una inteligencia artificial tan poderosa que se sale de control, alguna cosa así me puedo imaginar, o quizá un robot con inteligencia artificial para que se pueda mover. Entonces a lo mejor tomaría algunos de esos dos temas para hacer su novela. Inteligencia artificial, genética, creo que son exactamente temas que sí tocaría ella y que nos daría otra novela. Estoy de acuerdo contigo. ¿Tú estás de acuerdo, Mayra? Sí, ¿y te puedo hacer otra pregunta? Claro. ¿Qué películas o libros pues nos recomendarías para pues saber más de esto? Por ejemplo, a mí me gusta mucho El cadáver de la novia, o ahorita que hablabas de inteligencia artificial, La Matrix. Uy, bueno, La Matrix, la primera película sobre todo, es más filosófica que científica, pero es una película que te hace pensar mucho, ¿no? Aparte de que tiene muchas aventuras. Y bueno, a mí las películas de Tim Burton maravilloso. Me encantan, sobre todo las animadas. El cadáver de la novia, la de... El extraño mundo de Jack. El extraño mundo de Jack, y la del perrito, ¿cómo se llama? Frankenweenie, lo acabas de decir. Me parecen fantásticas. En Frankenweenie hay un personaje que es el maestro del muchachito, que el maestro acaba teniéndose que ir de la escuela. Sí, qué tremendo. Pero ese maestro representa justamente el saber, ¿no? La ciencia, el progreso. Y lo impulsa y le dice, no te des por vencido. Exacto, le da ánimos para que también él haga sus experimentos, ¿no? Entonces, películas como esa, pero cualquier buena novela de ciencia ficción o película de ciencia ficción te puede dar algo. Nada más distingo que cosas como La Guerra de las Galaxias no es ciencia ficción, es más bien fantasía científica, porque ahí sí no les importa mucho la ciencia, sino que es algo que parece con mucha tecnología, pero no tiene ciencia realmente. ¿Cómo? No, pues tienen muchos de los que nos acaban de escuchar dicen, qué barbaridad. La fuerza es como una magia, ¿no? Entonces no, sí hay robots y eso, pero no se preocupan por la ciencia que hay detrás.
Muy bien, muy bien. Y deberían de tener asesores. Bueno, muchas películas afortunadamente sí tienen La de asesores. Gravedad, por ejemplo, es muy impresionante. Y mencionamos Oppenheimer, que también tuvieron asesores. Oppenheimer, bueno, y la nueva versión de Frankenstein, que Bueno, con Guillermo del Toro, que no la hemos visto. la tendremos. Pero- ¿Qué tal si ahorita vamos? ¿Les gusta? Vamos a buscar un cine donde esté. Sí, Tona, Leo, Mayra, Martín y todo el equipo de producción. Ahorita, terminando este programa, nos vamos al cine a ver Frankenstein de Guillermo del Toro. Yo les quiero dar las gracias, por supuesto, a nuestra lámpara eléctrica, a nuestra luz de la divulgación de la ciencia. Químico maravilloso, Martín Bonfil, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en Preguntamos porque somos niños. Ya sabes que a mí me encanta venir a tu programa. Gracias, siempre gracias. ¿A poco no es fantástico? Sí. Siempre que esté aquí Martín. Y yo les doy las gracias a mis fieles preguntones. Por supuesto, a Leo Olmos, muchas gracias, Leo. A Mayra Morales, muchas gracias, Mayra. Gracias a ti, Cola, por invitarme. Y por supuesto, a Tona Vega, muchísimas gracias, Tona. Igualmente, gracias por invitarme a un nuevo episodio de Preguntamos por qué somos niños. Muchísimas gracias a todos los preguntones, a todos los que nos hicieron llegar sus preguntas. Y por supuesto, este programa no sería posible sin el grandioso equipo de producción que nos hace levantar castillos de preguntas y respuestas súper interesantes con nuestros invitados. En Imagen Radio, muchísimas gracias a Ley Guevara y a todo el equipo de técnicos, a todos los ingenieros. Y por supuesto, en Divulgación de la Ciencia de la UNAM, a Marian Trejo, muchísimas gracias, y no crean que compartieron partes de su cuerpo, no, son distintas. Y Susi Trejo, muchísimas gracias a mis adoradas niñas Trejo, a Mariam y a Susi, por supuesto a Richard Pacheco, muchas gracias Richie, y en la transmisión de YouTube a Mariana Rodríguez y a nuestro queridísimo Mauricio Patiño. Yo soy Claudia Ogesto y les recuerdo que el próximo domingo tenemos una cita. Nos esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Hasta aquí, la ciencia de hoy. Los esperamos la próxima semana para seguir descubriendo y conociendo más sobre naturaleza, física, matemáticas, química, mundos apasionantes.